Hola, muy buenas. Mi nombre es Manuel Area y les hablo desde la Universidad de La Laguna, en las Islas Canarias, España. Yo quisiera hoy plantearles algunas ideas en torno al concepto de alfabetización digital o competencia digital y vincularlo con la denominada Web 2.0 o los recursos que están disponibles en estos momentos en Internet. Para ello, para empezar esta reflexión, quisiera que pensáramos que estamos en un tiempo histórico de cambio, de transformación importante de lo que es o era la cultura que durante estos dos últimos siglos, durante el siglo XIX y el siglo XX, ha sido hegemónica y mayoritaria, ¿no? Y que estamos en unos tiempos relevantes de transformación histórica. Una de las evidencias de estos cambios es que los objetos que fueron tradicionalmente los que transmitían la cultura en formato libro, en formato televisión, en formato cintas de cassette o cintas de fotos o los discos o los periódicos, es decir, lo que eran los objetos culturales propios del siglo XX comienzan a desaparecer, cada vez están menos presentes en nuestra vida cotidiana. Pero lo que desaparece no significa que deje huecos, sino empieza a ser ocupado por otro nuevo tipo de objetos o formatos de la cultura que adoptan un formato digital. Y esos son los ordenadores conectados a Internet, las tablets, los smartphones o celulares inteligentes, las redes sociales, la llamada realidad aumentada, el papel electrónico. Bueno, hay un montón de tecnologías que están cada vez emergiendo y generalizándose y convirtiéndose en parte de la práctica cotidiana de muchos ciudadanos del planeta. Esto nos lleva a poder plantearles que estos cambios socioculturales importantes, metafóricamente podríamos decir que significa que desaparece una especie de cultura de lo sólido, materializada, como digo, en objetos tangibles, fundamentalmente en formato papel, como los periódicos, los libros, están desapareciendo y fueron, como digo, hegemónicos en estos últimos 100 años, y está emergiendo otro tipo de información, de producción y difusión de la cultura que tiene formato digital. Y es una información digitalizada y que metafóricamente podríamos decir que es líquida, está ahí en la nube, está en todos los sitios y desde cualquier sitio podemos acceder a la misma. Por tanto, primera idea es que la cultura, el conocimiento, el saber que de algún modo obteníamos los ciudadanos y que la escuela se encargaba de transmitir, era una especie de cultura sólida, en el sentido de que era estable, duradera, estaba organizada y clasificada, a la vez filtrada por editoriales y impregnada o grabada en objetos tangibles que se comercializaban, y esto tenían detrás una industria cultural, las editoriales, tanto de discografías, las productoras cinematográficas, las industrias, en definitiva, de los libros y demás. La solidez de las certezas, la solidez de ese conocimiento y que, como digo, la escuela se encargaba de difundir. Frente a ello, y por la información digitalizada a la que apunté antes, podemos hablar de que la cultura digital, que está en estos momentos efervescente y creciendo de modo imparable por todo el planeta, vendría a ser o caracterizarse, por esa metáfora ahí como ven, de cantidad de libros entremezclados, que es una información muy abundante, muy diversa, se replica con facilidad, es decir, se hace copias y se pueden transmitir un mismo vídeo, una misma canción, un mismo documento, reproducir y difundir sin límite prácticamente, es muy social, muy de intercambio, es cambiante, está entremezclada. En definitiva, la metáfora podríamos decir que es una cultura más próxima a lo líquido que a lo sólido. Bueno, una segunda idea tiene que ver con el concepto de Web 2.0. ¿Qué significa esto de la Web 2.0, que es otra de las palabras que están de moda en la cultura moderna? Bueno, Web 2.0, por decirlo en pocas palabras, haría referencia a Internet. E Internet es algo que no nació hoy, sino ya lleva más de una década, ya lleva unos 15 años de funcionamiento. Entonces, la Internet que conocíamos hace 15 años es distinta de la que es hoy en día, porque la propia tecnología está evolucionando. Y en consecuencia lo que nos posibilita hacer a los usuarios es distinto de lo que hacíamos hace, como digo, 10 o 15 años atrás. Y seguramente lo será en el futuro.
en el futuro, dentro de otros 10. Por eso, metafóricamente, podremos decir que la Internet de hace 10 o 15 años sería una especie de Web 1.0, la actual la Internet actual sería la Web 2.0, por eso Web 2.0 es igual a el uso de Internet que podemos hacer hoy en día en el año 2012, y mañana en el 2020 ya veremos si hablamos de Web 3.0 o no. La Web 2.0, los que somos usuarios habituales de la misma, podemos, si entramos en Internet a través de nuestro teléfono celular móvil o a través de nuestra computadora, de nuestro tablet, podemos encontrar que hay cantidad de servicios, de recursos. Eso es como una selva enorme y creciente de aplicaciones y de recursos. Hay recursos que nos permiten almacenar archivos e intercambiarlos, o simplemente visualizarlos, tipo YouTube para los vídeos, Script para textos, el iShare para presentaciones multimedia, etcétera, etcétera. Hay espacios donde podemos publicar de forma más o menos fácil y constante nuestras producciones, sean en formato texto, blog, Gloster en formato de póster digital, Google Doc para todo tipo de documentos, etcétera, etcétera, espacios de producción colectiva tipo las wikis o la Wikispace, etcétera. Hay recursos, aplicaciones que nos permiten comunicarnos entre unos usuarios y otros. Son las llamadas redes sociales o comunidades virtuales. Facebook es una de las más conocidas, así como Twitter, pero hay otras como Twenty, al menos en el contexto español, Ning, etcétera, etcétera. En definitiva, y es lo que yo quisiera llamarles la atención. La Web 2.0 es muchas cosas, es lo que hagamos los usuarios dentro de ella con las aplicaciones o recursos disponibles. Por tanto, desde un punto de vista educativo, podemos decir que la Web 2.0 podría representar como una especie de metáfora de 6 tipos o grandes tipos de actividades humanas. Una de ellas es que la Web 2.0 podemos entenderla como una gigantesca biblioteca universal, es decir, en los contextos de clase podemos entrar en Internet, en la Web 2.0, para buscar información, a modo de una biblioteca inagotable, ¿no? Que la metáfora del libro de arena o la biblioteca universal que nos hablaba Borges, ¿no? Y Internet, de algún modo, es inabarcable. Siempre se está produciendo nueva información y podemos, lógicamente, utilizar esa información a modo de biblioteca gigantesca para que nuestros estudiantes busquen esa información valiosa, puedan desarrollar trabajos, puedan comunicarse, etc. Bueno, a la vez es también como un gigantesco puzzle de microcontenidos o de contenidos fragmentados, es decir, frente a un libro o una película que es una obra unitaria, Internet son piezas, trozos, que están en un blog, que están en una web, que están en un videoclip, son piezas fragmentarias que los docentes tenemos que seleccionar y reorganizar para darle sentido para que nuestros estudiantes puedan aprender cosas. A la vez es una comunicación multimedia y audiovisual. Cada vez prima más en Internet, en la Web 2.0, los formatos comunicativos basados en las imágenes, en los sonidos, en la imagen en movimiento, y menos, aunque sigue siendo importante, el formato texto. A la vez es una especie de plaza pública, un lugar de encuentro entre los amigos, entre las personas. Por eso están teniendo entre nuestros jóvenes tanto éxito las redes sociales, porque ellos ven Internet, la Web 2.0, no solo como un sitio donde encontrar información, sino sobre todo de establecer interacciones, comunicación social. A la vez es también un mercado global, es decir, Internet responde también a esta sociedad de mercado. Se compra y se vende productos, aunque aparentemente muchos productos o servicios son gratuitos, en el fondo hay un interés mercantil entre el mismo y lógicamente tenemos que ser conscientes de ello como educadores. Y a la vez también es un territorio para nuevas experiencias, sobre todo estos conceptos como son la llamada realidad aumentada o la realidad virtual o las representaciones tridimensionales a modo de videojuegos, pues son un formato de experiencia que no podemos obtener en los libros, en las películas o en la fotografía. Bueno, ante todo este panorama representado por la Web 2.0, por los cambios culturales que representa pasar de una cultura sólida a una líquida, la alfabetización es un elemento clave y ha sido una de las señas de identidad y una de las funciones de la escuela de estos últimos 100 años. El problema es
que ser alfabeto hoy en día, en el siglo XXI, es distinto de lo que significaba ser alfabeto en el siglo XX. Y tenemos que plantearnos de forma muy seria cómo podemos alfabetizar a esta ciudadanía del siglo XXI que vive rodeada de estas tecnologías digitales, que vive inmersa en estos nuevos territorios de lo digital. Y es importante la alfabetización porque históricamente sabemos que aquellos sujetos que han sido alfabetizados y dominan los códigos, los lenguajes, las herramientas culturales de su época, están en mejores condiciones que aquellos que son analfabetos. Por eso no podemos permitirnos, ninguna sociedad puede permitirse, que haya analfabetos digitales. La escuela, como decía antes, tradicionalmente, en estos dos últimos siglos, en el XIX y el XX, se ha focalizado en un tipo particular de alfabetización, que era la alfabetización de la lectoescritura. Es decir, ser alfabeto era dominar las habilidades de codificar y decodificar la escritura, lo escrito a través de esos símbolos del sistema alfabético. Y evidentemente ha jugado un papel clave y sustantivo, como digo, en estas últimas décadas, y la escuela no puede seguir renunciando a alfabetizar en esa modalidad de comunicación. Pero a todas luces es insuficiente hoy en día. Porque el conocimiento y la cultura, como vengo diciendo, se vehicula, se codifica, se transmite no solo en textos escritos, no solo en libros, sino a través de información digitalizada. Y esta información digitalizada adopta otros formatos, en formato audiovisual, hipertextual, iconos, sonidos, etc. Por tanto, un sujeto alfabetizado del siglo XXI, como ahí aparece, tiene que tener múltiples alfabetizaciones. Y para mí me gustaría recordar y hacer referencia a que la alfabetización debe mucho, en su planteamiento pedagógico, a figuras como es el caso de Paulo Freire. Él nos decía de que hay dos grandes enfoques de la alfabetización. O una alfabetización de tipo bancaria, en el sentido de que el profesor tiene el conocimiento y lo transmite y el alumno lo recibe, y el alumno es como un banco al que obtiene esa información objetiva, o podemos plantear la alfabetización como un proceso de aprendizaje problematizador para que el alumnado adopte e interiorice las competencias necesarias para recrear de modo crítico el entorno que le rodea. Por eso a mí me gustaría hablar de que alfabetización digital o competencia digital en estos momentos es formación de la ciudadanía, no es solo aprender a manejar las máquinas, no es solo aprender a manejar el software de las aplicaciones de cómo se sube un vídeo a YouTube o cómo se localiza información en un buscador tipo Google. Es importante ese tipo de dominio de competencia, pero la alfabetización digital realmente es formación de la ciudadanía para que pueda participar, para que pueda hacer un uso inteligente y social de todos los recursos de comunicación que representa Internet. Y básicamente yo diría que ser alfabeto hoy en día, en el siglo XXI, esta persona multialfabetizada, es aquel o aquella que posee las estrategias y competencias para que pueda comprender el mundo que le rodea, tanto en formato libros como a través de la Internet. Por eso hablo del modelo CRC, es decir, ser capaz de comprender, no solo obtener información, sino comprender y darle significado a la información que encuentra en las redes. Es capaz ese alumno o alumna, ese ciudadano, de poder comunicarse, de representar sus ideas, su conocimiento en distintas múltiples lenguajes y formatos, como son los textos, los sonidos. Es decir, es capaz de expresarse, como digo, en formato texto, en formato mapa conceptual, en formato imagen, en formato presentación multimedia, en formato vídeo, y es capaz de mantener una interacción social, una comunicación con otros sujetos a través de las computadoras o a través de los tablets o de los smartphones. La alfabetización, asimismo, implicaría 5 grandes dimensiones. Una que tiene que ver con el dominio de lo instrumental, una de tipo cognitivo, otra dimensión que es de aprendizaje con la dimensión sociocomunicativa, otra tiene que ver con los valores, la dimensión sociológica, y otra con las emociones, brevemente. La dimensión instrumental hace referencia a que nuestros alumnos aprendan a dominar no solo las máquinas, el hardware, los recursos tecnológicos, sino también todo el software que la acompaña y las estrategias de búsqueda de información a través de tecnologías web.
La segunda dimensión, que es la dimensión cognitivo-intelectual, es que nuestro alumnado, además de manejar la tecnología y los recursos de la web y saber obtener información, es capaz de desarrollar operaciones intelectuales, estrategias cognitivas con esa información, de tal modo que sea capaz de los datos que encuentra en la red, en Internet, lo transforme en conocimiento comprensible, conocimiento que él le otorgue significado y le sea útil para su vida cotidiana y aplicar. A la vez también hablaríamos de una dimensión sociocomunicacional, que tiene que ver con saber comunicarse, trabajar, colaborar, en definitiva, con otros colegas, con otras personas, con otros individuos a través de redes digitales. También a la vez una dimensión que tiene que ver con los valores, con la visión o la dimensión axiológica del aprendizaje, es decir, qué actitudes, valores y responsabilidades uno adopta con la tecnología, de modo que mantenga respeto, tolerancia, en definitiva, valores democráticos hacia los demás. Y lógicamente hay una dimensión que tiene que ver con ese individuo, que es el mundo emocional. No podemos olvidar que los videojuegos, las redes sociales, la navegación por la red provoca en cada sujeto, nos provoca emociones de tipo negativo o positivo, nos motivan y tenemos que ayudar a nuestros estudiantes a que construyan una identidad equilibrada emocionalmente. Voy acabando para no alargar esto. Algunas ideas muy básicas de una metodología o de planteamiento didáctico para trabajar en el aula todo el desarrollo de estas competencias o alfabetización digital con los recursos de la web 2.0. La primera de ellas, la primera idea muy básica, es que debiéramos concebir, en la medida de lo posible, de que nuestros recursos económicos lo permitan o nuestras posibilidades, debiéramos concebir nuestro espacio de aprendizaje, el aula, como un centro de recursos, donde convivan distintos tipos de tecnologías y materiales, que haya libros de papel, que haya acceso a Internet, que haya pizarras digitales, si es posible. Es decir, nuestro papel sería de que, en la medida de lo posible, como les digo, que nuestros alumnos tuvieran en las aulas múltiples tipos de tecnologías, porque eso les permitirá desarrollar competencias con formatos de la cultura distintos. Para mí es muy importante también enfatizar de que tenemos que, como docentes, transmitir menos información expositiva y plantear más la enseñanza a partir de actividades, a partir de proyectos de trabajo que tienen que desarrollar los estudiantes. Es lo que se conoce como aprender a través de la actividad, aprender haciendo, ¿no? Y este es uno de los retos más importantes para la educación del siglo XXI. Pasar de un modelo de enseñanza propio del siglo XIX y XX, de transmisión de información estable, esa cultura sólida que les decía al principio, a un modelo de que los alumnos aprendan a construir el conocimiento a partir de la actividad y el profesor, lógicamente, de los recursos que le oferta, y si puede ser a través de Internet, mejor todavía. Como les decía también, es importante el que el alumnado aprenda o que demandemos de nuestro alumnado que produzca tareas o actividades en formatos digitales y que utilicen lenguajes distintos, lenguajes como son los textos, los hiperenlaces o hipertextos, que mezclen las imágenes, los sonidos, mapas conceptuales, líneas del tiempo, que haga postas digitales, es decir, que aprenda a expresarse a través de las distintas formas simbólicas, los distintos lenguajes de comunicación que hoy nos permite la tecnología digital. Que aprendan, lógicamente, y que les planteemos actividades de intercambio, comunicación entre individuos a través de redes sociales. Y esto podemos hacerlo de forma síncrona, es decir, a través de tiempo real de comunicación, videoconferencias o los chats, o en formatos asíncronos, como son los foros o las redes sociales. Y hay un concepto que sería interesante, no lo voy a explicar, pero sí lo apunto, que es el concepto de PLE, de Personal Learning Environment, es decir, de que nuestros estudiantes, bien individualmente, bien en pequeño grupo, tienen que construir ellos también entornos personales de aprendizaje, es decir, de toda la navegación que hace por la red, de aquellos espacios, sitios que él considera valiosos para su aprendizaje, de aquellas producciones que él genera, de algún modo haya un entorno propio, construido, como digo, por los propios estudiantes. ¿Y cuál es el papel del docente? Pues evidentemente ya no es transmitir información, no es solo
solo, no podemos renunciar a ello, no solo explicar la lección o el contenido principal, sino tenemos que añadir nuevos roles. Entre ellos yo apuntaría esos tres que ahí aparecen. El docente es un adulto, experto, y por tanto él puede seleccionar entre la maraña enorme de recursos web que existen. Ese papel de filtro de contenidos de calidad debiera ser una tarea que nos obliga al profesorado. Esto implica, evidentemente, invertir tiempo en navegación antes de ir a clase. Es decir, en la selección, insisto, de un videoclip, de una entrada a un blog, de una noticia de periódico digital, es decir, de aquel elemento u objeto que consideremos valioso a nuestros estudiantes y, lógicamente, tenemos que tener un rol de animar, de coordinar todo lo que es la participación en redes sociales y de comunicación de nuestros estudiantes. Y voy acabando. En definitiva, y es uno de los mensajes que me gustaría transmitirles, lo relevante desde este planteamiento que estoy haciendo, lo importante no es la tecnología, no es la web 2.0, no es el recurso o aplicación que consideremos magnífico. Lo relevante tiene que ser para un docente, para un profesor, para una maestra, para un maestro, tiene que ser la actividad que se construye alrededor de esa tecnología. Por eso tenemos que pensar a la hora de planificar entornos o usos de la web 2.0, no pensar solo en qué recurso web o qué tecnología voy a utilizar, sino qué actividad, qué tarea voy a plantearle a mis estudiantes que hagan con ese recurso. Eso es uno de los mensajes más valiosos que quisiera transmitirles. Y uno segundo tiene que ver que la tecnología digital, el estar conectados de una forma más o menos constante con Internet, con la web, nos lleva a conceptos como el aprendizaje invisible, ubicuo, líquido, móvil, es decir, la tecnología a los ciudadanos cada vez nos acompaña más, y esto significa que estamos de modo permanente interconectados. Y esto significa, en consecuencia, que también tenemos que pensar el aprendizaje como un proceso permanente, que dura 24 horas, 7 días a la semana, y que desde cualquier sitio o lugar podemos estar aprendiendo. Por tanto, ya aprender, enseñar y aprender ya no es solo tener que ir físicamente a la escuela, a nuestra aula, que hay que hacerlo, sino también podemos continuarlo fuera de la misma. Y por tanto, hay una mezcla de experiencias de aprendizaje de tipo formal con otras de tipo informal. Y en definitiva, ser alfabeto, y voy a ir concluyendo, la persona alfabeta del siglo XXI tiene que ser aquella que es capaz de autoaprender a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque la vida es líquida, la vida es cambiante, la vida está en constante transformación. Por tanto, no puedo pensar que soy alfabeto en el tiempo que he estado en la escuela y luego ya no desarrollo actividades de alfabetización, sino tengo que plantearme que como ciudadano del siglo XXI tengo que estar constantemente reaprendiendo. Por tanto, tengo que dominar las competencias para ser una persona que está autoaprendiendo de modo constante. Y esto es importante porque cada vez es clave el concepto de identidad digital. Yo como individuo formado, como individuo, ya no solo tengo interacción y relación con otros sujetos que me rodean en el contexto del hogar, en el contexto escolar, en el contexto de los amigos, en el contexto del trabajo. Soy evidentemente una persona que mantiene interrelación con otros de modo presencial, físico. Pero es que la red, la web 2.0, la Internet, nos obliga también a pensar que yo soy un individuo que tiene presencia virtual y por tanto tengo que construirme una identidad como ciudadano, ¿no? Una identidad digital, y esto es muy importante, ¿vale? Y desde la escuela tenemos que favorecerlo en nuestros estudiantes que son esos futuros ciudadanos del siglo XXI. Y nada más, muchas gracias y espero que estas ideas puedan serles útiles. Un cordial saludo.